En el episodio 93 de la serie Yalsap, grandes cambios y planes de venganza dentro de la familia salen a la luz. Seiran se entera de que Sun está viva y se enfrenta a esta terrible verdad. Mientras Ferit toma medidas para vengarse, Ali Saga intenta mantener unida a la familia. ¿Hasta dónde puede llegar Buyukan para conseguir poder? ¿Qué pasará en el nuevo episodio? Detalles en nuestras noticias. La popular serie de los viernes por la noche de Star Televisión, Yalsap, se prepara para llegar a las pantallas con su episodio número 93. ¿Qué pasará en el nuevo episodio que conoceremos a la audiencia el viernes 7 de febrero? ¿La ira de Seiran se saldrá de control? ¿Qué le espera a la familia Koran después de las grandes pérdidas y traiciones dentro de la familia? Aquí están todos los detalles sobre el episodio 93 de la serie Yalsap. Tema del episodio 93 de la serie Yalsap. En el episodio 93 de la serie Yalsap, la vida de la familia Koran pasa por un gran cambio. Seiran se entera de que Sun está viva, y se ve obligado a afrontar esta verdad. Mientras el dolor y la ira proliferan en la familia, Ferit está decidido a vengarse. El gran dolor y la ira dentro de la familia hacen que Ferit se proponga vengarse. Seiran ahora está listo para tomar acción para vengarse. Ali Saga busca nuevas soluciones para mantener unida a la familia. Por otra parte, la tensión entre Abidin y Sun aumenta, y la exigencia de Abidin de enfrentarse a Sun una última vez cambia por completo el equilibrio. Mientras Buyukan disfruta de su victoria, se queda sola con el miedo de perder a sus hijos. Como este miedo lo sacude profundamente, decide utilizar todos los medios a su alcance para seguir aferrándose al poder. Para seguir aferrado al poder, Buyukan no tiene otra opción que eliminar por completo a los Koran. La ira de Seiran se vuelve incontrolable. La ira de Seiran ahora está a punto de estallar por venganza. Está dispuesto a tomar acción para vengarse. El nuevo tráiler de la serie, que se transmite por Star Televisión los viernes por la noche, incluye el asalto de Seiran a la mansión con el deseo de venganza, y la confesión de Ferit a Sun a dejarlo en su huella. La declaración de Ferit le contaré todo a Seiran, y el hecho de que Sun esté viva dejarlo en su huella. La popular serie de Star Televisión Yalsap no aumentó la emoción de los espectadores de la serie una vez más con el tráiler de su episodio 93. La dura lucha de Seiran y Ferit continúa en el nuevo episodio. Los espectadores de la serie esperan ansiosamente el próximo episodio con las escenas emotivas y tensas que vieron en el tráiler lanzado. Los acontecimientos del nuevo episodio dan pistas sobre cómo se desarrollará la relación entre Ferit y Seiran. En el último episodio de la serie, los acontecimientos se volvieron cada vez más complicados. Si bien la cadena de accidentes dejó un profundo impacto en la vida de todos, algunos secretos comenzaron a surgir. Mientras Seiran redescubre su confianza en Ferit, la actitud imprudente de este la preocupa. La llegada de Zenghif, uno de los nombres en los que más confiaba Ali Saga, generó grandes interrogantes. Mientras los enfrentamientos pasados de Buyukan y los errores de Abidin sacuden a la familia una vez más, una noticia inesperada de Sun cambia el equilibrio. Según el tráiler del nuevo episodio, habrá un enfrentamiento crítico entre Ferit y Seiran. Aunque Seiran quiere que Ferit se mantenga alejado de sus planes de venganza, los esfuerzos de Ferit por llegar a un acuerdo con el pasado aumentarán la tensión. El diálogo entre Ali Saga y Zenghif puede alterar el equilibrio en la casa. Cuando Seiran se entera de que Sun está viva, se enfrenta a una terrible verdad. Abidin y Suna llegan a la cima. Abidin quiere encontrarse con Suna una última vez y este deseo cambia todos los equilibrios. Buyukan disfruta el sabor de la victoria, y el miedo a perder a sus hijos la sacudirá profundamente. Sin embargo, para conservar el poder, no tiene más opción que eliminar a toda la familia Koran, y la ira de Seiran se sale de control. ¿Cuál podría ser el secreto escondido en la conversación entre Ali Saga y Zenghif? Ali Saga le ordenó a Zenghif: esta vez no estás aquí para matar, sino para mantener con vida a Ferit. Antes de curarlo, descubrirás por qué quiere morir. Zenghif le dice a Ali Saga que Ferit ve y casi se enterará, y Ali Saga le ordena no saberlo hasta que llegue el momento. Abidin se enfrenta a Suna para convencerla. Suna le dice a Abidin que se olvide de su bebé, o este bebé sabe que estás muerto y vive conmigo, o es mejor para él morir en lugar de tener un padre como tú, lo que provoca que Abidin se asuste y se sorprenda. Cuando Ali Saga ve el cambio en los ojos de Ferit, comienza a asustarse y le pregunta: ¿protegeré a mi familia de Buyukan o los protegeré de ti? Ferit quedó sorprendido por la actitud tranquila y serena de su abuelo Ali Saga y le preguntó: ¿cuándo te convertiste en un hombre así? Cuando Seiran se entera de que su madre Esme perdió a su bebé y que este incidente la afectó profundamente, decide vengarse de quienes les causaron este dolor, es decir, Sisek, Abidin y Karam. Y va en secreto a Yal para enfrentarse a ellos, y Sisek empieza a asustarse. Seiran, que quiere que Sisek pase por el mismo dolor,
y sufrimiento que Esme sufrió cuando perdió a su bebé, decide matar a Sifek preguntándole a cuál de sus hijos quiere matar, a Abidin o a Karam. Esme se sintió muy mal porque había perdido a su bebé. Mientras Esme decía que había perdido a un bebé, y que no volvería a perder a otra niña, se dieron cuenta de que Seyran no estaba en casa. Entonces Ferit se da cuenta de la ausencia de Seyran y comienza a buscarla. Y Fakat le dice a Ferit que Seyran fue a Iyal para vengarse y enfrentarse a Sifek, y dice que tú la pusiste en esta situación. Esme dice que no perdonó a ninguno de los dos. Ferit va tras Seyran. Karam Abidin dijo, tal vez fuimos la causa de algo bueno. Antes de que pudiera terminar su frase, Abidin se enojó y golpeó a Karam, diciendo, te castigaré. Ferit le dice a Fenghiz que confesará, y le contará todo a mi abuelo primero y luego a Seyran. Y en ese momento los disparos son contra Sifek o Abidin, o bien nadie resulta herido y las balas se desperdician. Aizen comienza a amenazar a Suna. Aizen le dice a Suna que le contará a Seyran sobre su traición con Ferit. Suna queda conmocionada por lo que ha oído y sufre un ataque de nervios. Agarra a Aizen del brazo y la empuja por las escaleras, diciendo que no puede decírselo a Seyran. Aunque solo quería asustar a Aizen, provoca su muerte. ¿Es lógico que Aizen muera o debería presentarse? Aquí Suna llama a Ferit o llama a Abidin. ¿Seyran aprenderá sobre Ferit y Suna? ¿Seyran los perdonará? ¿Ferit elegirá a Suna en lugar de Seyran? ¿Descubrirá Abidin que su madre solo lo está utilizando? ¿Se divorciarán realmente Suna y Abidin? Por otro lado, los altibajos psicológicos que vive Suna se harán más evidentes en este episodio. Después de la escena del beso, Suna se arrepentirá profundamente y cuestionará su papel en llevar los acontecimientos a este punto. Se espera que Seyran recupere su confianza en Ferit en las escenas posteriores de la serie. Ferit aprenderá de sus errores y demostrará que está abierto al cambio. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.